muy importante, muy interesante. Vamos a empezar a grabar y a transmitir para que todos los demás compañeritos que nos estén viendo se mueran de envidia de, ¡ih! Ya están otra vez ahí, qué bárbaros. Pero esto es solo para ustedes, los consentidos de la casa. ¿Sí? Muy bien, ¿qué tal su reinicio? Bueno, aquí en Durango ya iniciamos actividades presenciales en dependencias de gobierno. ¿Ustedes ya iniciaron también en sus estados las actividades? ¿Sí? ¿O no? Sí, en el Estado de México también ya iniciamos, profe. Sí. En Yucatán no, maestro. En Yucatán no, hasta agosto están programadas. Aquí ya nos llegó y qué de padre. manera oficial. ¿Hasta en agosto todos, maestra? Hasta agosto oficialmente anunciado por el gobernador. Qué bien. O sea, Una hasta iniciar permuta. el siguiente curso. Yo permuto para allá. Ay. Pues vengan para acá todos. Ya vino mucha gente a vivir aquí, así que ustedes son bienvenidos también. Perfecto, Gracias. Nada más hay que aguantar el calor, ¿eh? Ay, carambas. ¿Cómo le No hacen se vale ustedes para rajar. aguantarlo? Pues nacimos con él. Ay, No hay forma de Parte de ustedes. no hay forma que sintamos calor. ok, chicos, pues bienvenidos todos ustedes. Ya tenemos de Hidalgo, tenemos de Durango, tenemos de Ensenada, de Colima, nuestros amigos de Tabasco, de Guerrero, Tlaxcala, Colima, ¿de dónde más? Desde San Quintín, ay, el hermoso San Quintín. Buenas tardes, desde el Estado de México y desde la Guajolota, Mezquital, Durango, nos acompañan aquí nuestros compañeros de siempre. Chivangur. Ajá, muy bien. Ay, Durango, Chiva. Durango. Santa María. Hola, Shiva. Chivangur, ¿qué he dicho aquí? Bien, curso. Ajá, muy bien, muy bien. Estamos pendientes. Ok, chicos, entonces, el tema que nos trae hoy es un tema muy Ahí interesante. vamos. ¿Eh? ¿Cuándo va Jim para coreano? El PEMSE. El PEMSE, que es algo, la parte medular del inicio de nuestras actividades, es donde se plasma prácticamente algo muy importante de lo que tenemos que desarrollar durante todo el ciclo escolar y que nos sirve a nosotros como el diagnóstico. Y lo hacen todos. Lo hacen todos y en colaborativo. Entonces, es un tema que nos trae la maestra Guadalupe García Valles, ya conocida por todos ustedes, con este tema muy padre. Espero que les guste. Yo creo que ya estamos los que tendríamos que estar en la sala, creo que sí. Por nuestra parte, pues vamos a iniciar en el Inter, ya cuando tengamos un espacio, yo creo más o menos entre unas 45, media hora, ya le pediremos el espacio a la maestra Lupita para que nos permita unos 5 o 10 minutos y dar las particularidades de la sesión que vamos a tener esta semana que viene sobre el instrumento de respuesta construida. ¿Ok? Más o menos unos 45, una hora, más a la mitad de la sesión, en una actividad que les ponga, agarramos que nos permita la sala y empezamos. Entonces, maestra Lupita, el público pues ya la conoce más conocida que la mañanera, les digo a muchos, de todos los días. Chicos, chicas, las dejo con la maestra Lupita. Empezamos las actividades del día de hoy. Éxito, Muy bien. y aprovechemos al máximo el conocimiento que nos va a traer la maestra.
Adelante, maestro. Gracias. Todo suyo. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Como decía el maestro Ricardo, esta tarde vamos a atender un tema que es, pues debe de ser en nuestra columna vertebral del trabajo que hemos realizado en los últimos ciclos escolares, y que esta tarde se me antoja como para darle una retroalimentación a lo que hemos venido haciendo, y que prácticamente pues no es un tema nuevo o no conocido. Creo que todos, dijo el maestro Ricardo, a todos nos compete elaborarlo, es el que orienta nuestro trabajo, y de una u otra manera hemos estado conformándolo en los colectivos escolares. Esta tarde estaremos retomando todo lo que tiene que ver con el programa escolar de mejora continua, con lo que tiene que ver con la forma en que se conforma, se elabora, y la considero que es una tarde de retroalimentación que nos va a permitir tener claridad sobre nuestro programa escolar de mejora y tener claridad. Permítame tantito. Una disculpa, tuve aquí una pequeña interrupción, un afán número 1. Y bueno, les decía, retomar el programa y fortalecerlo y dejar claridad en aquellas cuestiones en las que todavía tenemos algunas dudas. Es un documento muy importante de trabajar porque es el que debe estar presente y el que debe orientar todo lo que es nuestro trabajo en el ciclo escolar. ¿Sí logran ver la proyección? ¿Sí? Ok, viene aquí el programa escolar de mejora continua. Sí, sí se ve. Gracias, maestros, unas preguntas que me gustaría lanzarlas al aire y quien quiera responderlas. Primero, ¿quién me diría con sus palabras qué es el programa escolar de mejora continua? ¿Qué es? De lo que conocemos, de lo que hemos hecho, ¿qué es? Yo, Adelante, maestra. es una propuesta concreta y realista que a partir de un diagnóstico ampliado de las condiciones actuales de la escuela. Sí. Sí, gracias, maestra. Propuesta concreta y realista. Muy bien, esas 3 palabras son como puntos claves. Una propuesta concreta y realista. En este caso nada más sería fortalecer, en lugar de propuesta, es una planeación concreta y realista que se basa en un diagnóstico. Muy bien. ¿Quién lo elabora, maestros? ¿Quién elabora este programa escolar? Personal de la institución. El colegiado. El colegiado. El colectivo docente. El colectivo docente. ¿Quién participa del colectivo? ¿Quién más? ¿Quién integra el colectivo docente? Maestros, director. Maestros, director. Los maestros de apoyo como el de educación física. ¿Tiene apagado su micrófono, maestra Lupita? Ay, gracias, una disculpa. ¿Quién participa? Decían el maestro de apoyo, si es que tenemos ahí, el maestro de inglés, el maestro de artes, el maestro de física, el maestro de educación especial. Todos estamos ahí. ¿Cuándo lo elaboramos, maestros? Al inicio del ciclo escolar. Al inicio del ciclo escolar. ¿Y cómo lo elaboramos? Partimos de diagnósticos que elaboramos entre los mismos docentes a partir de las necesidades que vemos, que detectamos en nuestros grupos. Muy bien. Es un diagnóstico De acuerdo al diagnóstico de la comunidad escolar. Diagnóstico de la comunidad escolar, de nuestros alumnos. Muy bien, si se fijan, es un tema no desconocido. ¿Sí, maestro? Y nada más eso. Muy bien, maestro. Si se fijan, es un tema no desconocido para nosotros. Es un tema que hemos ido aprendiendo porque es parte de lo que nos toca elaborar en este ciclo escolar. Bueno, ya tenemos algunos ciclos escolares que sigue siendo es nuestra columna vertebral. El sistema educativo en la actualidad lo hemos estado viendo en cada uno de las conferencias que hemos estado tomando, en cada uno de los talleres. El sistema educativo en la actualidad tiene unos retos muy importantes a atender. Estos retos
son los que vienen a darle cuenta o vienen a darle cambio, vienen a considerar el enfoque de la nueva escuela mexicana, que son parte de los ajustes que se han hecho al artículo 3º y parte de las tendencias educativas. Estos retos es que nuestras escuelas se conviertan en espacios inclusivos, que nuestras escuelas dejen de ser aquellos espacios en donde tal vez se catalogue o se tengan como la expectativa de los alumnos según sus características y se haga como que esa clasificación, por utilizar una palabra. Deben ser inclusivas, donde esté abierta a todos nuestros niños por las características físicas y condiciones y características culturales que ellos les pertenezcan o que sean propias a ellos, y nuestra escuela debe ser inclusiva, debe de ser participativas porque, como el mismo PEM se lo dice, se hacen en trabajo colaborativo, donde se escucha la voz de los docentes a partir de lo que, de la participación y la voz también de los alumnos a partir de sus resultados y de la comunidad educativa. Tienen que ser escuelas equitativas. Y todo esto para conformar y estar trabajando en escuelas de excelencia. Son retos que estamos enfrentando bajo esta visión de una escuela de calidad y de excelencia. Y los tenemos frente a todos en nuestro sistema educativo. ¿Qué requerimos para enfrentar estos retos? Es importante que como colectivo tengamos un proceso de planeación, como decía la maestra al inicio, una planeación muy concreta y muy realista. Un proceso de planeación que nos permita avanzar hacia construcción de escuelas de excelencia, como les decía yo ahorita, que sean inclusivas, que sean equitativas y que nos permita atender ese reto que tenemos en la educación, pero siempre centrándonos en el aprendizaje y en el desarrollo integral de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Este proceso de planeación concreto, realista, con visión hacia potenciar el aprendizaje de mis alumnos, es el que se hace evidente o se hace realidad en el programa escolar de mejora continua. Que les decía, y como desde el inicio le decía el maestro Ricardo, este documento debe de estar ahí como ese rector de todas las acciones que tenemos en la escuela o en el centro escolar. ¿Qué me va a permitir el programa escolar de mejora continua? ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir orientar las acciones, orientar las decisiones, orientar el actuar docente. Siempre a esa orientación siempre va encaminada a potenciar los aprendizajes de mis alumnos. Me va a permitir tener una planeación que sea capaz, esa planeación de materializar el avance de los aprendizajes de mis alumnos. Es decir, este programa escolar de mejora continua tiene que ser realista, tiene que ser factible de apoyo y de realizar, y tiene que estar enfocado en potenciar el aprendizaje de mis alumnos. No debe de ser un documento que yo lo elabore y que lo tenga guardado o que lo saque solamente en sesiones de consejo técnico para acordarme qué es lo que planeé. No, tiene que estar ahí de manera permanente porque me tiene que estar orientando. ¿Qué es pues en sí o qué podríamos definir? Dice la maestra que el PEMC es una propuesta concreta y realista. Bueno, pues el PEMC sí es eso, pero ¿eso cómo lo veo? Como una expresión de voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar para organizar las acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos. Aquí hay dos palabras muy importantes. Es voluntades de colectivos. Es decir, en este programa, en esta planeación que estamos elaborando, tiene que estar presente el actuar de todo el colectivo docente y de la comunidad escolar. Es un documento que la característica principal es que surja de la reflexión y surja del trabajo colectivo. No es un documento que va a surgir de un líder o del director o del supervisor. Surge, como lo han mencionado ustedes, de un diagnóstico y surge de la participación voluntaria, hablando de voluntaria no en el sentido de si quiero o no quiero participar, en el sentido de que yo aporto mis experiencias, aporto mis
mi experiencia, mi aprendizaje, aporto el conocimiento que tengo de mi grupo, aporto las estrategias que yo implemento para construir siempre en la mejora de los aprendizajes. Entonces, lo importante o el punto de partida o la esencia de este programa es que sea de voluntades del colectivo docente, que surja de la aportación del colectivo docente, porque el colectivo docente es, a final de cuentas, quien conoce su escuela. Primero, el docente de grupo conoce su aula, conoce su grupo, conoce las características de su grupo, conoce las condiciones de su grupo. Cuando nos reunimos en colectivo, cada uno de nosotros aporta esas voluntades transformadas en información y se conforma en información colectiva docente que me va a permitir construir este programa de mejora escolar. Este programa de mejora escolar, si recuerdan, estamos transitando de un plan de mejora. Anterior a este teníamos un plan de mejora. Con el enfoque de la nueva escuela mexicana surge el programa escolar de mejora continua, que tiene también una característica, es multianual. Puedo estar desarrollando o puedo plantear mi programa escolar de mejora continua con una visión a 2 ciclos escolares, a 4 ciclos escolares. No necesariamente me voy a plasmar una visión o una meta, alcanzarla en un ciclo escolar. Puedo tener metas a largo plazo que pueden ser a 2 años y yo me voy a dedicar, o el colectivo se dedica a ir midiendo los avances de año a año. Pero esta es una característica específica de este programa escolar que es multianual, que mi planeación la puedo estar visionando a alcanzarla en 2 ciclos escolares. A diferencia del programa del plan de mejora, que sí era un documento que yo tenía elaborado por ciclo escolar. Entonces, este lo puedo elaborar, no que lo elabore este año y ya no lo voy a tocar, sino que lo puedo elaborar visualizando una meta a 2 ciclos escolares. Y durante estos 2 ciclos escolares voy estableciendo medición de cuánto he alcanzado mis metas y puedo ir ajustando mis acciones para, al final de cuentas, al término de 1 año, si así lo establezco, de 2 años como colectivo, ver qué tanto avancé y qué tanto logré de mis metas. Muy importante, maestros, muy importante del plan de mejora. Tiene que ser un documento, un instrumento para la acción. Voy a estar retomando lo que me decía la maestra ahorita. Tiene que ser realista. Y desde el momento que sea realista, pues tiene que estar marcado en acción. Es decir, que lo tengo que elaborar para implementarlo. No lo voy a elaborar para guardarlo y para después, al término del ciclo escolar, valorar que no lo realicé. No debe convertirse en un documento formalista, es decir, no lo voy a guardar no lo voy a hacer por formalidad, para decir, ok, aquí está el documento, es el producto de la sesión intensiva de consejo técnico, lo entrego al director, perdón, lo entregamos a la supervisión o a donde me lo soliciten, pero lo hago por mera formalidad. Y entonces ahí lo entrego y como lo hago como mera formalidad, se queda solamente en buenas intenciones de hacer cosas, en deseos, en aspiraciones, y se queda como un instrumento que cumple nada más y no se convierte en un instrumento para la acción. Desde aquí, es importante que cuando se elabore, se vaya identificando que lo que planteamos hacer realmente sea factible de realizar para que lo pueda construir en acción y no se convierta en un documento solo para cumplirlo de manera formal. Debe también verse en este programa no como el fin, sino como el medio para desarrollar la educación integral, de manera integral a mis alumnos. Es decir, desde el momento que este documento está siendo factible de realizarse para construir metas para alcanzarse en 2 años, lo tengo que ver como ese medio que me va a permitir atender esos retos que yo les decía ahorita. Atender esos retos de que la escuela debe de ser inclusiva, debe de ser una escuela eficiente, debe ser una escuela con equidad. Este programa es el medio para lograrlo, porque ahí voy a recuperar a través del diagnóstico lo que necesito hacer como escuela para ser una escuela de calidad, una escuela de excelencia, una escuela incluyente, una escuela que actúa con equidad. Entonces, estos 3 puntitos son muy importantes.
Les voy a estar pidiendo que en el transcurso que me escuchen hablar, esta sesión así como que es de recordarle, vayan evocando lo que tenemos ahorita como plan de mejora escolar. Todos tenemos un plan de mejora escolar, un plan de escolar de mejora continua, perdón. Ahorita a la distancia lo tenemos, en educación a distancia. Cada sesión de consejo técnico, a partir de la tercera sesión de consejo técnico, nos han solicitado que diseñemos una estrategia para el trabajo de las emociones de nuestros alumnos y por ende que impacten en nuestros padres de familia. Es una acción que es necesaria por lo que estamos viviendo. Vayamos identificando si ese tipo de acciones las hemos construido en colectivo, en qué medida las hemos definido, las hemos incluido en nuestro programa escolar de mejora continua, aún a la distancia, y si las hemos estado implementando, porque lo importante de este documento es que realmente lo implementemos. Entonces vamos a estar evocando, y vamos a estar evocando, ahorita que les preguntaba cómo lo hacemos, con quién lo hacemos, quién lo hace, pues todos lo sabemos muy bien y todos decimos respuestas correctas porque somos parte de la elaboración de este documento. Aquí lo importante es que vayamos reflexionando si la elaboración de este programa realmente atiende las condiciones que me está planteando desde que me lo propusieron. Muy bien. ¿Qué características debe de tener nuestro programa escolar? Todos lo dijeron ahorita, desde que empezamos a participar. El punto base de este programa escolar es el diagnóstico. Tengo que tener un diagnóstico escolar construido con el colectivo docente, construido con considerando la comunidad. Este diagnóstico es uno de los pasos para elaborarlo y puede ser el más cansado y el más absorbente, porque tengo que recuperar muchísima información. Es la base, es la columna vertebral de mi programa. Si mi diagnóstico es escueto, si mi diagnóstico no es realista, si mi diagnóstico no tiene la información necesaria, lo que yo vaya a plasmar en estas acciones o en esos objetivos no me va a dar para impactar en el aprendizaje de mis alumnos. Por eso es la importancia del diagnóstico. Se lleva algo de tiempo, son varias fuentes de las que tengo que recuperar la información, pero es necesario que la tenga. Si no tengo un diagnóstico sólido, no voy a poder construir ni definir objetivos y metas sólidas o que sean de impacto y que trasciendan. Y probablemente desde el diagnóstico esté una posible falla para que en lo que ya estemos implementando no nos dé el resultado que esperamos. Este plan también tiene que estar enmarcado en una política de participación y colaboración. Como sabemos, todos participamos y todos colaboramos. Y colaboramos no significa que vaya a las reuniones y que todo diga sí, estoy de acuerdo, o no, estoy de acuerdo, o no opine. Colaborar es que aporte. Ahorita que hablábamos de que lo que era el programa escolar decía voluntades colectivas. Bueno, pues mi colaboración y participación consiste en que yo aporte mi experiencia, que aporte el conocimiento de mi grupo y de comunidad, que aporte lo que yo estoy identificando para poder enriquecer ese diagnóstico. Mi plan tiene que tener una visión de futuro. Tenemos que empezar a darnos la oportunidad de diseñar metas a 2 años, a 3, a 4. Venimos de una cultura de diseñar planes de trabajo con diferentes nombres, planes de trabajo, plan de mejora, pero generalmente los hacemos a un ciclo escolar nada más. Pero este programa nos da la opción de que sea una visión a futuro. Podemos tener o habrá problemáticas que para resolverlas tendremos que atenderlas de manera pausada en 1, 2, 3 o 4 ciclos escolares. Debemos ajustarnos al contexto. No puedo, es importante, mejor dicho, conocer el contexto porque si no lo conozco, mi contexto de escuela, mi contexto de comunidad, me arriesgo a plasmar acciones, a plasmar dentro de mis objetivos y acciones y metas cosas difíciles o posibles de no realizar. Porque entonces en ocasiones establezco, si trabajo en una comunidad donde los recursos son muy pocos de traslado y a lo mejor dentro de mis acciones considero las visitas guiadas, pero no tengo las posibilidades ni siquiera de salir de la comunidad, pues desde ahí ya tengo una acción que segurito va a fracasar. Por eso es importante ajustarme al contexto, conocer el contexto y ajustarme a él, el de mi escuela y el de mi comunidad. Como les decía aquí, es ser multianual, lo que veníamos diciendo de la visión a futuro.
puedo tenerlo diseñado para 2 años, haciendo sus cortes. También se puede hacer a 1 año, no estamos diciendo que no, pero este tiene la posibilidad de que lo puedo diseñar para trabajarlo durante 2 ciclos escolares. Es flexible porque puedo ir, con base a los cortes que voy haciendo, puedo ir realizando cambios en mis acciones, puedo ir modificando las acciones, puedo ir modificando, si a lo mejor una veo que ya no es necesaria, la puedo eliminar. Si considero que una acción es necesaria y no la habíamos tenido en cuenta, la puedo incluir, como lo que está pasando ahorita en educación a distancia, lo que les comentaba con la salud emocional, que hemos estado incluyendo a estrategias para atender la salud emocional de nuestros alumnos. Y debo contar con una adecuada estrategia de comunicación. Debo comunicar siempre cómo vamos con el trabajo. La estructura de mi programa escolar de mejora continua, ustedes ya lo saben, está aparentemente, bueno, no aparentemente, está muy concreta y muy clara. Su estructura o qué lo conforma son 4 elementos: diagnóstico, objetivos y metas, acciones, seguimiento y evaluación. Esa es la estructura de mi plan escolar de mejora continua. No hay un esquema como tal, no hay un formato. En la guía que nos proporcionaron cuando empezamos a trabajar con este programa, nos proponían algunos formatos, pero cada colectivo puede decidir el que mejor le acomode, puede diseñar el propio. Esta es la estructura. Ya está ahí. Creo que todos como que llevamos muy claro lo que este nos pide. Vamos a ver ahora cómo tenemos que elaborar. Aquí va como que le decía yo, esta tarde es una tarde de repaso. Vayan poniendo palomita en lo que ustedes van haciendo y cómo lo hacen. Y ahorita tendremos un espacio para que nos compartan cómo lo elaboraron en este ciclo escolar, cómo lo han elaborado en un ciclo escolar que fue presencial y ahora a distancia. Bueno, para elaborar nuestro programa escolar son 6 sencillos pasos. En 6 pasitos podemos elaborar nuestro programa escolar de mejora continua. ¿Cuáles son estos pasos? ¿Quién me ayuda a leerlos, maestros? Estos 6 pasos. Yo, maestra. Adelante, maestra. Gracias. El programa escolar de mejora continua. Obviamente, pasos para elaborarlo. Primer paso, elaborar un diagnóstico. 2, determinar 1 o 2 objetivos. Como punto número 3, definir las metas. Después de las metas, formular acciones que favorezcan el cumplimiento de los objetivos y las metas. Posteriormente, definir la manera en la que se llevará a cabo el seguimiento y la evaluación del programa escolar de mejora continua. Y por último, comunicar los avances y los resultados. Gracias, maestra. Estos son los 6 pasos para elaborar nuestro programa, perdón. Vamos a ir viendo los pasos, cada uno de los pasos, y empezaríamos con el 1, que es el diagnóstico de la escuela. De estos 6 pasos, este primer paso es el más, si estos pasos los vemos como una caminata, es el paso más cansado, es el paso que se nos lleva más tiempo, es el paso que nos implica recuperar bastante información y es el paso más importante de todos, porque de un buen diagnóstico, de un buen paso número 1, va a depender que los siguientes elementos que conforman nuestro programa sean acertados y nos permitan avanzar hacia una escuela de excelencia. Porque todos hablamos del diagnóstico y todos sabemos que el diagnóstico es la parte medular de cualquier proyecto que iniciamos, cualquiera que hagamos, cualquier proyecto de investigación, cualquier trabajo a estrategia a emprender, siempre va a partir de un diagnóstico. Y este debe de ser lo más detallado, lo más completo. Esto no es asociándolo con demasiada información. Probablemente conforme vayamos recuperando información, sí es bastante, pero lo importante no es la cantidad de información, sino la validad o la validez de esta información y lo que me da como elemento para tener una fotografía clara de mi realidad. Este diagnóstico para el programa escolar de mejora debe estar fijándose o centrado en los intereses y necesidades de las niñas y niños o adolescentes que atendemos. Cuando yo les decía que cada uno de nosotros en la elaboración del programa escolar de mejora continua le aporta voluntades y colaboración, aquí es donde yo voy a aportar,
porque cuando nos reunamos en colectivo empezamos a hablar de nuestros alumnos. Yo voy a aportar las características de mis niños, de mi grupo de primero, de segundo, de preescolar o de primaria, y voy a decir a mi grupo los intereses que tienen son estos, son la lectura, son las actividades de educación física, son las actividades plásticas, son las actividades matemáticas. Si se dan cuenta, cada uno de los grupos que tenemos tiene una característica en particular. Hay de nuestros grupos que hay unos grupos que les encanta cantar. Y el siguiente ciclo escolar nos toca un grupo que al maestro de música ni quieren ir, pero al maestro de física sí. O les gustan las matemáticas. Bueno, pues eso que yo recupero de mi grupo y luego ya veo las necesidades que tienen de aprendizaje, todo eso yo lo aporto. Y entonces cuando todos aportamos, logramos recuperar características generales de todos los niños de nuestra escuela. Y podemos concluir que a los niños de nuestra escuela les agrada sus necesidades o sus intereses, son las actividades físicas, las de artes y las actividades de español, por ejemplo, pero que tienen necesidad en matemáticas, en lectura, no sé. Ahí yo voy aportando. Tengo que considerar la opinión de padres de familia. Si se fijan, también nos proponen al inicio del ciclo escolar que establezcamos o apliquemos encuestas o entrevistas a padres de familia acerca de lo que ellos ven dentro de la escuela, lo que les agrada, lo que no, lo que pueden aportar, cómo ven el desempeño de sus alumnos, cómo podrían apoyar. Tenemos que considerar también dentro del diagnóstico los resultados de la evaluación diagnóstica. Todos hacemos una evaluación y ahí como grupo yo aporto lo que identifiqué en mi grupo en esa evaluación diagnóstica. Cada uno vamos aportando para construir un estado general de nuestra escuela. Tenemos que ver la información de las condiciones y el contexto de la escuela. En esta ocasión, para este programa de escolar de mejora continua, este diagnóstico, esos elementos que yo les mencioné ahorita de manera general, ese diagnóstico, la forma de que nos proponen para organizar la información y para que logremos recuperar la suficiente información y sin que se nos vaya a quedar por ahí de lado alguna venita de información importante, nos presentan esto que son los 8 ámbitos. Son 8 ámbitos de estudio o de organización de nuestro programa escolar de mejora continua, que son los que nos permiten son como cajoncitos, yo lo veo como cajoncitos que nos van permitiendo registrar información de cada uno de estos elementos. ¿Cuáles son nuestros ámbitos? Los conocemos muy bien. Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, prácticas docentes y directivas, formación docente, avance de los planes y programas educativos, participación de la comunidad, desempeño de la autoridad escolar, infraestructura y equipamiento y carga administrativa. Estos 8 ámbitos, como les digo, son como apartaditos o cajoncitos que vamos a ir describiendo información en cada uno de ellos de tal manera que cuando hablemos de cada uno de estos 8 ámbitos tenemos una fotografía tenemos información de cómo es mi escuela, cómo son mis alumnos, cómo son mis maestros, cómo son mis padres de familia, cómo es la comunidad donde estoy, cómo es mi escuela. Y cada uno de ellos es importante que tengamos al menos claridad en las imprecisiones en que vamos a estar abordando. Cuando me dicen que aprovechamiento académico y asistencia de mis alumnos, aquí es donde vamos a recuperar toda esa información que me hable de las habilidades, de los conocimientos más sólidos que tienen ya mis alumnos en la escuela, los resultados de las evaluaciones internas y externas, las herramientas de evaluación, todo lo que aplicamos, los mecanismos que existen en la escuela para manejar casos de ausentismo y abandono y si tenemos alumnos en rezago. Con esta información es la que tendríamos que estar haciendo como esa redacción de ese texto y estar hablando en ese diagnóstico, en este ámbito de cómo son mis alumnos, en qué conocimientos tienen mayor aprovechamiento, cuáles son sus áreas de oportunidad. Si en los resultados de evaluaciones en matemáticas tenemos un nivel muy bajo, en lectura tenemos un nivel alto, en escritura a lo mejor bajo, todo lo que tenemos que estar viendo ahí lo vamos a estar redactando. Sí tenemos algunas situaciones de ausentismo y de abandono o de alumnos en rezago y qué son las condiciones sobre todo que lo están ocasionando. Describo la acción, pero describo también la posible causa. Probablemente tengo tengo ausentismo porque en las comunidades se da mucho que en ciertos periodos los alumnos se ausentan porque es tiempo de cosecha
y entonces los papás se los llevan a la cosecha, o sea, los sacan de la escuela y ya son 2 meses que a lo mejor se van de la escuela porque hay que hacer la cosecha y luego regresan. De abandono porque probablemente tienen que trabajar a tempranas edades para apoyar a la familia y entonces es un riesgo o está latente el abandono. Entonces ahí tendría que estar recuperando ese tipo de información para ir construyendo mi descripción de lo que hay en mi escuela. En las prácticas docentes y directivas, ¿qué tengo que recuperar o qué es la información que va en este cajoncito que me va a permitir tener todo esto más completo? Tengo que recuperar si en mi escuela todos los maestros que estamos ahí tenemos al alumno como el centro de mi práctica docente. Probablemente nos damos cuenta que todavía dentro de nuestros colectivos habemos o hay maestros que todavía usan el término de yo doy mi clase, si el niño aprende bien y si no, también, porque yo ya doy mi clase. Aquí implica que ese registro sea reflexivo y honesto, porque tendríamos que identificar qué tipo de prácticas tenemos en mi escuela. Probablemente somos todavía, la mayoría de los maestros somos muy directivos o todavía se nos dificulta confiar en el alumno y todavía no podemos darle liderazgo a los chiquitos para que ellos vayan aportando. Tengo que recuperar cómo atendemos las necesidades de nuestro alumno como escuela, cómo lo estamos haciendo. A lo mejor ahí tendría que registrar que los maestros nos damos la oportunidad de quedarnos 10 minutos después de clase con los niños en rezago o mandamos tareas en específico para apoyarlos o trabajamos con padres de familia. ¿Cómo lo estamos haciendo para resolver esas necesidades de nuestros alumnos? Sí, también tengo que recuperar si dentro de mi colectivo se da un trabajo colaborativo, en donde todos estemos trabajando y en donde todos nos sintamos, parte de ese colaborativo, porque cada quien aporta de acuerdo a lo que puede hacer. O a lo mejor, no sé, me han contado por ahí que en algunas escuelas todavía se da el hecho de que trabajo colaborativo es que trabaje el que siempre trabaja, que escriba el que siempre escriba, que dicte el que siempre dicte y que el director diga que se hace. Aquí tendríamos que recuperarlo y si así fuera, así tendríamos que escribirlo, porque de ahí depende, recuerden, el diagnóstico tiene que ser certero. Y tenemos que registrar también qué mecanismos como escuela buscamos para fortalecer la práctica docente. Ahí tendríamos que registrar si somos maestros que nos conformamos círculos de estudio o que hemos solicitado apoyo al asesor de la zona o que si el supervisor me ha proporcionado a partir de que solicitamos, tendríamos que ver qué mecanismos hemos utilizado como colectivo para fortalecer nuestra práctica docente. Y en este cajoncito de práctica docente y reflexiva se hace como un texto donde hable del colectivo, de cómo el docente está atendiendo a sus alumnos, qué estrategias implementa para atender esas necesidades, cómo es el trabajo colaborativo, si lo realizamos y si no lo realizamos. El diagnóstico no implica que ponga todas las cosas bonitas, implica que ponga, dijo la maestra por ahí, las realidades, que ponga lo que es realmente, describir cómo somos como colectivo, porque a partir de ahí tengo que identificar las acciones, primero la problemática o el área de oportunidad y luego las acciones para resolverlas. En muchas ocasiones vemos que hay áreas de oportunidad en los alumnos o en alguna asignatura, los aprendizajes esperados no se favorecen, pero en ocasiones al estar haciendo la reflexión nos damos cuenta que la problemática o lo que está afectando es que dentro del colectivo no se da un trabajo colectivo, precisamente no se da un apoyo mutuo y todavía las prácticas están siendo muy directivas y entonces eso no permite, o esa sería la barrera que no permite que se avance en los aprendizajes esperados. Viene otro de los ámbitos que es la formación docente. Y aquí, ¿qué vamos a recuperar? Yo se los voy a decir por experiencia porque cuando empezamos a elaborar el programa de formación, programa escolar, perdón, decíamos formación docente, pues ¿qué vamos a recuperar aquí? ¿De qué vamos a hablar? Porque me es más fácil empezar a hablar de un diagnóstico de mi grupo, de las necesidades de mi grupo, de cuánto han logrado, cuánto han avanzado y qué se les dificulta, que hablar de la formación docente. Eso como que no lo queremos tocar porque pues es área que también muy sensible para nosotros. Bueno, aquí en esta parte de formación docente tengo que recuperar si el espacio de consejo técnico, tendríamos que escribir ahí cómo lo estamos viviendo.
si lo estamos viviendo como un espacio de crecimiento profesional. ¿Y a qué se refiere esto? Si el consejo técnico es el espacio donde vamos como colectivo, nos sentamos y empezamos a dialogar y a compartir y a decir, por ejemplo, que yo diga, Lupita, oiga, ¿saben qué? Tengo un niño que tiene problemas de conducta, que no logro que se esté, yo hablando de primaria, que no logro probablemente que todavía se integre las actividades de equipo, que le pega mucho a sus alumnos, al que está al lado le molesta mucho, ya ha implementado estrategias y no sé qué hacer. Y entonces otra compañera me diga, mira, yo lo tuve el año pasado y con él me funcionaba esta estrategia, implementala. Y que alguien nos diga, mira, pues yo tuve hace 5 años un niño con esas características y esta estrategia me funcionó, vamos a ver cómo funciona. Ese es crecimiento profesional. Y ahí tendría que valorar si el consejo técnico me está sirviendo para eso o si el consejo técnico solamente es un lugar donde llego, comparto las tareas que me dejaron, que me dio el director y a todo digo que sí y llegamos a acuerdos, pero nunca reflexionamos y analizamos y no nos dimos la oportunidad de compartir para que se dé ese crecimiento profesional. También tengo que identificar ahí, prácticamente todo gira en esta reflexión. Si tenemos oportunidad de reflexionar cómo estamos en la práctica, pero con evidencias. Porque generalmente, y les voy a hablar de mi experiencia propia, porque pues trabajé en grupo 15 años, probablemente luego va uno y dice, no, es que yo apliqué una estrategia que me funcionó muy bien. Miren, yo puse a los niños formaditos aquí, les escribí, les dije, y funcionó excelente, pero platicado. Y así no se puede hacer una reflexión. Para eso yo tendría que llegar con mi planeación y decir, yo planeé esta actividad, me funcionó así, la hice con cuánto tiempo, utilicé este material, la hice fuera del salón y miren, aquí están los resultados, esta es la evidencia. Esa es la reflexión que debo de hacer con evidencias. Dicen por ahí, la doctora Eva Moreno, que estuvo trabajando mucho en reforma en preescolar, decía, lo que no está escrito no existe. Entonces no podemos llegar a un espacio de reflexión si no llevo evidencias de lo que estoy haciendo y si no me apropio de ellas para hacer una reflexión. Cuando logre hacer una reflexión de manera evidenciada, con respaldo de evidencias, entonces voy a llegar a este desarrollo profesional. Y también tendríamos que ver si somos como colectivo capaces o logramos tener temas de actualización como equipo para seguir creciendo, ¿sí? Si se fijan, esta parte de formación docente hace referencia plenamente a lo que el trabajo es en consejo técnico, a cómo como compañeros de trabajo nos apoyamos para crecer de manera profesional, con nuestra propia experiencia, cómo como equipo, como colaborativo, con el equipo colectivo, buscamos apoyo a lo mejor de un experto, de un asesor en temas que nos atañen y que no logramos a veces resolver entre nosotros mismos. Ese es otro de los ámbitos. Y luego viene el siguiente ámbito que nos habla de los avances de los planes y programas de estudio. Aquí tendríamos que estar sistematizando esos avances en el trabajo con los programas de estudio y cómo se comparte la información cuando hablamos de programa, cuando trabajamos a partir de lo que nos plantea el programa de estudio, si estaremos recuperando si dentro del colectivo. En ocasiones en consejo técnico hemos tenido que abordar alguno de los programas, de las temáticas del programa de estudio porque no lo entendemos, porque no nos queda claro y lo abordamos como colectivo. Y si existen prácticas de coordinación entre docentes para la enseñanza de contenidos del programa de estudio. Es decir, aquí tendríamos que recuperar como colectivo qué tanto conocemos e implementamos nuestros planes y programas de estudio y qué tanto nos apoyamos entre nosotros para reconocer estos programas de estudio. Carga administrativa. Aquí tendríamos que estar si hemos implementado algún mecanismo para eliminar los procesos burocráticos al interior de la escuela. Por ejemplo, que a lo mejor ahora en la planeación la entrego una vez al mes, se la dejo ahí al maestro, la lista de asistencia. Cada uno de ustedes tiene que hagan un listado de toda la carga administrativa que tienen. Y eso se los pongo como tarea. Hagan un ejercicio de toda la carga administrativa que tenemos, que hay que llenar boletas de evaluación, ahora con las fichas descriptivas, que hay que sacar gráficas, que hay que hacer registro de niveles de comunicación y permanentes y inexistentes. Hagan una lista de la carga administrativa y vean si la forma en que como escuela la están trabajando les está funcionando o no.
Si se les hace como una carga de verdad, entonces tendrían que estar implementando estrategias apoyándose en la autonomía de gestión, atender y cumplir con lo que nos están solicitando, pero tendrían que buscar una estrategia para que eso deje de ser una carga administrativa, pero tendría que estar plasmada en esta parte y tendría que estar plasmada por qué la veían como una carga o cuál era la dinámica que tenían establecida y cuál es la propuesta de cambio. Desempeño de autoridades escolares es otro de los ámbitos para organizar nuestro diagnóstico. Y aquí nos habla, o podríamos estar hablando de cómo se solicita a las autoridades escolares el apoyo para la práctica docente, o hacer una breve descripción de si la autoridad educativa en cada una de sus zonas, de sus escuelas, les da apoyo para fortalecer su práctica educativa. Aquí es un poco nada más centrarse en el apoyo que reciben de su autoridad en las cuestiones de formación académica. Participación de la comunidad, esta es una parte muy importante. Tendremos primero que recuperar las redes de comunicación y participación de padres de familia. Tendríamos que, en ese diagnóstico, recuperar información o plasmar información que me diga las características de la comunidad. Si es una comunidad urbana, rural, si tiene todos los medios, los servicios, si tiene agua, luz, teléfono, internet, transporte público, el tipo de familias que hay, que lo tenemos dentro de nuestros grupos, conocemos si son familias nucleares, si son familias extendidas, si son monoparentales, incluso si tenemos familias ya de papá, mamá, tenemos que tener cuáles son las fuentes de ingresos, si en esta comunidad la mayoría de los padres son empleados, son profesionistas, nivel de estudios, hablando de, como sería de escuela, de porcentajes, o de mayoría, la mayoría de los padres terminaron solamente primaria y secundaria, pocos profesionistas, qué festividades tengo en la comunidad, qué acostumbran culturalmente, toda esta parte es importante, qué áreas tiene, si tiene parques, si tiene estación de bomberos, si tiene un mercado cerca, si está muy comunicado. Todo eso de la comunidad es información que debo de recuperar porque es muy importante tenerla en cuenta para saber en qué me puede apoyar la comunidad en cuestiones académicas. Al principio decía, cuando las condiciones del programa decía que tenía que ajustarse a su contexto. Aquí es donde debo de tener toda esta información para conocer mi comunidad y entonces sí poder plasmar acciones donde considere de qué manera la comunidad me puede apoyar. Si tengo una clínica, si tengo una escuela veterinaria, todo lo que yo pueda tener. Y también lo que no pueda tener, si a lo mejor no, perdón, si tiene nada más 3 cosas, es una comunidad que no cuenta con servicios, que no cuenta con transporte, es importante también que tenga ahí claro qué puede tener mi comunidad. Todas las comunidades nos pueden aportar algo. Algunas tienen un abanico de posibilidades para apoyarnos, a otras muy reducido, pero aún así puedo hablar de los padres de familia. Nivel de participación de la comunidad de padres de familia. Hay comunidades donde los padres de familia todos aportan, en presencia los invitan a reuniones y van, académicas o de trabajo, o de faenas, o de limpieza y van, pero hay comunidades donde no hay nivel de participación. También es importante aquí el tipo de trabajo porque probablemente no participan porque trabajan todos por la mañana y por eso es difícil que participen porque no van a estar ahí. Entonces, toda esta información de la comunidad es importante que esté en mi diagnóstico porque me va a permitir tener elementos para el momento de diseñar las acciones. La infraestructura y equipamiento también es importante que tenga en cuenta qué materiales tengo, dentro de materiales didácticos, si tengo papeles, libros, bibliografía, material para el trabajo de educación física, de artes, qué material tengo y qué equipo, si tengo equipo de cómputo, si hay biblioteca, si hay canchas equipadas, todo lo que me pueda funcionar, si hay equipo aquí en multimedia, no, todo lo que yo tenga lo debo tener ahí para considerar. Y todo lo que también les decía yo, lo que tiene la comunidad que me puede servir en un momento dado para apoyarme en una actividad académica. Bueno, estas pequeñas 8 cajoncitos que veíamos ahorita, que les describí de manera y son muy concretas, que son estos, solamente son como para tener el referente. Todo esto que les estuve diciendo ahorita, que les estuve hablando, todo esto es el primer paso.
pero es el más, decía yo, el más cansado, el más ambicioso, el más entretenido y el que me lleva más tiempo porque necesito tener toda esta información. Cuando yo ya hago eso, ya voy avanzada casi en mi programa, ya casi lo terminé, porque lo demás ya nada más es discriminar. Ya cuando tengo toda esta información de estos 8 ámbitos, que son los que me permiten tener, yo siempre les digo que lo que escribimos de los diagnósticos, yo siempre los veo como una fotografía. Ya cuando tengo la información en mis 8 ámbitos, tengo una fotografía general de mi escuela, de mis alumnos, de mis maestros, de mis padres de familia, de mi comunidad, de mi autoridad educativa, de lo que tengo como recursos. Ya tengo todo así claro, porque ahí estoy hablando de lo que tengo, pero también estuve hablando de las complicaciones que tengo en mis alumnos. Si tienen problemas en cuanto a lenguaje, escritura, si tienen problemas de convivencia, sobre todo cuando regresemos de pandemia, pues hay que ver emocionalmente cómo regresamos, tanto alumnos como maestros. Bueno, pues cuando ya tengo toda esta información, que les decía es el paso más cansado, más largo, los demás ya se van más ligeritos. Cuando tengo todo esto, es momento de entonces sí, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué de todo lo que encontramos aquí de esta información? ¿Qué de todas las problemáticas que vemos aquí? ¿Cuál es la que tenemos que atender? ¿Qué vamos a hacer la pregunta? ¿Qué vamos a mejorar de todo lo que tenemos que mejorar? Porque van a salir muchas cosas. Ahí es momento de sentarnos a revisar, a analizar información. Vamos a elaborar listas de los problemas que vemos, a lo mejor de deserción, de abandono, de rezago en español, de rezago en matemáticas, y vamos a ir jerarquizando. Y de a partir de ahí vamos a ir discriminando hasta que lleguemos y nos quedemos con la problemática sentida, la que es la real, la que nos está afectando en ese momento, o las problemáticas pueden ser. Y entonces vamos discriminando todas aquellas, y aquí es lo importante, que tengamos ese ojo clínico de analizar e identificar cuál es la problemática que tengo que atender, que atendiendo a esa me va a solucionar todas las demás. Y a partir de eso, entonces ya estoy en condiciones de decir, ok, esta es la problemática, pero esta es la información que yo tengo, la información más, ¿sí? Y ya entonces nos sentamos a recuperar y a hacer a empezar a trabajar en el siguiente paso. Antes de irnos al siguiente, nada más esto es como unas pequeñas sugerencias, que en nuestro diagnóstico podemos incluir las tablas de resultados, las gráficas, y como viene ahí, puntualizar condiciones y características en niños. Debemos de tener base de datos, evidencias de varias fuentes de información, las entrevistas de los padres de familia, los resultados de las evaluaciones, entrevista a los alumnos, entrevista a los docentes, y distinguir problemáticas entre alumnos con rezago de aprendizaje y alumnos que llevan un avance adecuado. Identificar los recursos, las posibilidades y los posibles obstáculos. Ya cuando tengo todo eso, que les decía que es lo más complejo, damos el primer paso y nos vamos al paso 2. El paso 2 son los objetivos. Que los objetivos, ya teniendo yo claro qué es lo que quiero mejorar, de todo lo que quería mejorar, pero cuál es con lo que nos vamos a quedar, vámonos ya pues a elaborar los objetivos. Puede ser 1 o 2 objetivos. No es necesario que los objetivos vayan por ámbito. No es necesario, porque entonces luego voy a tener 8 objetivos y después voy a tener 8 metas, y entonces ahí, aunque puedo poner un plazo de 2 a 4 años para lograrlos, pues tengo que ser discreto y mesurado y no llenarme de meta por ámbito. Precisamente por eso es importante el ejercicio que les decía acá en la parte del diagnóstico, donde tenemos que analizar y sistematizar para jerarquizar problemáticas. Y entonces sí venirme a hacer los objetivos, que pueden ser 1 o 2 objetivos, que me va a dar como resultado 1 o 2 metas. ¿Qué me puedo preguntar para elaborar mis objetivos? Tengo que preguntarme qué queremos lograr, qué vamos a mejorar y hasta dónde queremos avanzar. Cuando tengamos eso, nos vamos a diseñar nuestros objetivos, que estos van a especificar lo que se pretende alcanzar y para qué lo queremos lograr. Objetivos deben ser alcanzables, comunicables, que todos puedan comprenderlos, dado que son la guía de las acciones a realizar por la comunidad educativa durante el periodo establecido para el programa escolar de mejora continua. Y el colectivo es el que decide cuántos ciclos escolares alcanzarán los objetivos, 2, 3, 4 años.
También el colectivo decide cuántos objetivos plasma. Yo les digo que pueden ser, que es 1 o 2, que no puede ser objetivo, no debe ser o no es recomendable que sea objetivo por ámbito, pero el colectivo decide. Si en el colectivo decide que es objetivo por ámbito, tendrán que ir viendo y valorando, porque también mi plan es flexible, y si cuando yo veo en el camino que son muchos objetivos y muchas metas, puedo reorientar y puedo reajustar, porque tal vez con un objetivo y una meta atiendo varios ámbitos, las problemáticas identificadas. Sí, entonces el colectivo es el que tiene el pulso, y es el que tiene el pulso también para hacer los ajustes. ¿En base a qué? En base a los cortes valorativos que va haciendo. Cuando ya tengo mi objetivo, pues me voy a otra cuestión que es la meta. Y las metas generalmente son las que nos dan un poquito más de miedo porque no sabemos o a veces cómo elaborarlos. En las sesiones anteriores hemos visto la parte de la evaluación, hemos recomendado los libritos de la serie de evaluación y ahí también nos pueden orientar en cómo elaborar las metas. También en los documentos que se utilizaban en escuelas de calidad, también ahí hay documentos que nos orientan a cómo elaborar las metas, porque las metas deben de ser muy concretas. Entonces, las metas deben estar alineadas a los objetivos. Se desprende necesariamente del objetivo. No puedo tener un objetivo que está encaminado a lo que quiero lograr es mejorar la lectura y la escritura, y no puedo tener una meta que me lleve a trabajar con las matemáticas. No, tiene que desprenderse. La meta se desprende del objetivo. Debe considerar el tiempo de ejecución y resultados a obtener. Es decir, que debe ser medible. Debe decir durante el ciclo escolar 2021 o durante los ciclos escolares del 20 al 23 se va a pretender, y debe de contar con indicadores que permitan evaluar sus niveles de logro. Son las condiciones que deben de tener las metas. Deben ser específicas, alcanzables, medibles, realistas y pertinentes. Tengo que tener metas que se vayan pudiendo medir, que no se vayan que no sean con información que no pueda ayudarme cuenta si voy avanzando o no. Y una meta puede estar establecida de lograr que el 80% de los alumnos avancen o muestren desempeño favorable en lectura en voz alta durante el periodo del ciclo escolar 2020-2021. Sí, ahí yo puedo sacar mis criterios mis indicadores de logro. Deben definir claramente quién o quiénes la van a aplicar, deben puntualizar el tiempo para alcanzarse y permitir el monitoreo de avance. Esas son las características de las metas. Para hacerlo más práctico, tendríamos que estar elaborando nuestro programa o tenerlo ahí a la meta. Luego les vamos a dar esta para que hagan un balance, hagan una autoevaluación de su propio programa escolar de mejora y vean si tenemos esas condiciones. Ya tenemos los objetivos, ya tenemos las metas, ahora nos vamos a planear las acciones. Las acciones necesariamente tienen que estar encadenadas o engarzadas a la meta y al objetivo. Si no, si hay actividades, vuelvo al ejemplo del lenguaje y comunicación o de español, si lo estamos favoreciendo la lectura, no podríamos tener acciones como elaborar una feria matemática, porque entonces yo estoy trabajando con lectura y escritura. Entonces, por eso es importante que mis objetivos y mis metas sean diseñadas que atiendan desde mi diagnóstico, tener claro qué vamos a atender, dónde tenemos problemática de los ámbitos. A lo mejor la problemática no está en todos los ámbitos, a lo mejor está en 2 o en 3, y entonces desde ahí voy a jerarquizar, y desde ahí voy a construir un objetivo y una meta muy claras para que mis acciones también sean claras y sean muy precisas. Les digo, deben de responder a un objetivo concreto, deben especificar los factores, recursos y fechas de realización. ¿Qué vamos a realizar en las acciones? ¿Cuándo lo haremos y quiénes? ¿Qué podemos hacer? Aquí hay que describir de manera muy concreta la acción. Tenemos que considerar las fechas, el calendario, el periodo en que se va a desarrollar, cuándo inicia, cuándo termina, los responsables, los recursos y pedagógicos y técnicos. Es como que la estructura que lleva la planeación de acciones. En la guía de orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua nos proponen esta forma de organizarlo. Viene el ámbito, las acciones, responsables, fecha, periodo y recursos. Esta es una propuesta. Cada colectivo decide cuáles va a elaborar.
Aquí donde, o cómo lo puede elaborar, decide en qué formato, decide de qué manera lo puede organizar. Aquí cuando habla de responsables, maestros, todos tenemos que tomar cierta responsabilidad. Pero si yo soy responsable de una acción, por ejemplo, ahí viene la maestra Guadalupe García Valle, responsable de una acción, no quiere decir que a mí me toque hacerla y que los demás nos quedemos esperando a que Lupita la haga y a ver cómo le va. No, soy responsable. Probablemente mi responsabilidad radica en organizarlos a todos o radica sí en desarrollarlo, pero cada uno de nosotros, yo como responsable o dentro de las responsabilidades, se va generando el nivel de participación de todos. Porque luego hacemos que, pues el responsable es tal maestra, pues a él le toca. Me toca la responsabilidad de organizar el desarrollo de la acción, pero en las acciones debemos estar involucrados todos, porque recuerde que este programa, la característica es que debe ser colectivo. Luego vamos al paso 5, ya cuando tenemos eso, dentro de nuestra planeación tenemos que tener claro el seguimiento y la evaluación. El seguimiento debe, desde que estamos planeando, desde que estamos definiendo el objetivo, meta y acciones, también tenemos que dejar claro cuáles son las formas en que vamos a dar seguimiento y evaluación. Un programa, cualquier programa, sea el programa escolar de mejora, sea el programa anual, sea el plan de mejora o cualquier planeación, incluso mi plan de clase, si desde la planeación no considero el seguimiento y la evaluación, maestros, pues mejor ni se cansen, porque si no consideran cómo van a evaluar cómo nos fue, entonces no tiene caso que hagamos nada, porque la evaluación, el seguimiento y la evaluación nos va a permitir ver el impacto de lo que estamos haciendo para seguir avanzando. Y esto va también para su planeación de clase del día a día. Si de su plan de trabajo no incluye seguimiento y evaluación, todo lo que estuvieron haciendo, pues sí hubo muchos avances, sí los alumnos compartieron, sí como escuela hemos avanzado. Nuestra problemática era que los padres de familia no venían a las reuniones y ya están viniendo más, pero cuando nos sentamos a platicar, pues sí están viniendo, pero ¿cómo vamos a evaluar o cómo vamos a dar seguimiento? Y no lo tenemos, no vale de nada porque no nos vamos a dar cuenta qué fue lo que hicimos bien para que los padres se involucraran. Entonces necesito tener, o qué no hicimos para que no se involucraran, o qué podemos hacer mejor. Entonces, mi plan tiene que tener, y cualquier plan, incluyendo mi plan de trabajo, tiene que tener seguimiento y evaluación, y lo tenemos que definir como colectivo. Recuerden que aquí todo es como colectivo. Aunque luego nos dividamos, porque por ahí me han contado que luego uno se divide los ámbitos y el planeta y demás. Bueno, es el momento de compartir los productos. No estamos de acuerdo con algo y no lo verbalizamos, pues ya no fue colectivo, pero todos tendría que asumir la responsabilidad de elaborar, porque aunque lo hagamos en equipo, al momento de planear en plenaria, tendremos que contribuir para que este documento quede construido por todos y sea realmente un trabajo colaborativo, que me sienta yo comprometido y parte de él. Entonces también las partes de seguimiento y evaluación los tengo que considerar desde el momento que estoy planeando y en colectivo. ¿Qué debo de considerar o qué debo de tomar en cuenta para el seguimiento? Para el seguimiento, pues nuevamente, que lo que yo considere, si voy a aplicar un instrumento, un cuestionario, voy a hacer un evento para ver cómo vamos, qué seguimiento le doy, pues tiene que estar apegado nuevamente a los objetivos, a las metas y a las acciones. No puedo estar elaborando algo que no me vaya a valorar. Y nuevamente aquí retomo el cuadernillo 4 de evaluación del que les ha compartido el maestro Ricardo. Ahí puede haber instrumentos como rúbricas, como cuestionarios, como registros de diario de trabajo, anecdotarios, que me pueden ir dando elementos o me pueden sistematizar esta información que sea mi parte de mi seguimiento, porque a lo mejor puedo aplicar a una encuesta a un padre de familia, o puedo aplicar una rúbrica a los maestros, o puedo ir haciendo mis notas que me permitan tener un seguimiento. Ay, permítanme que se me importa. Entonces, debe especificar mi seguimiento, cada cuándo lo voy a hacer. Puedo tener cortes de seguimiento, cortes para irlos haciendo a lo mejor cada mes, cada 2 meses. Por eso, aunque mi plan sea diseñado a 2 años, este seguimiento me va a ir dando la pauta de cómo voy. A lo mejor voy a aplicar una encuesta cada 3 meses, a lo mejor voy a aplicar o voy a elaborar una actividad, hablando de cuestiones académicas, una exposición, una actividad o una feria académica cada
6 meses, tienen que tener un periodo. Nuevamente debe de haber responsables, que ya les dije, esos responsables son responsables de la organización de la actividad, pero de la implementación somos responsables todos. Debe haber responsables porque cuando somos responsables todos, pues no podemos hacer, no lo hacemos bien. Tiene que haber alguien el que esté organizando, a ti te toca realizar esto, a ti esto, y voy a concentrar yo todo. Tiene un nivel de responsabilidad, pero no le toca hacer toda la actividad. Debo de tener los instrumentos, que les digo, ese libro 4 de evaluación debe de ser como nuestro librito así tipo Biblia, porque ahí nos va a dar los instrumentos para realizarlos. Y debo de tener formas de valorar el cumplimiento. Tengo que ver cómo estamos haciendo. Tenemos que aprender, maestros, en este tipo de procesos, a aprender a hacer una parte de valoración y autovaloración, de cumplimiento, de cómo estamos haciendo cada quien y ser honestos y aceptar cuando no lo estamos haciendo bien. Son ejercicios de reflexión. En estas formas de valoración tengo que darme cuenta si lo estoy haciendo bien primero yo, y también la capacidad de decir cuando un compañero no está respondiendo al nivel de todos los demás. Pero tiene que ser a nivel profesional, sin que se vea como una cuestión personal. Es importante que tengamos claro que el seguimiento es un proceso que nos va a permitir analizar e identificar cosas. Por eso identificar cómo vamos. Por eso les decía que si planeamos cualquier planeación, si no lleva seguimiento, no tiene caso que lo hagamos. El seguimiento nos va a permitir darnos cuenta cómo vamos, para entonces poder analizar y poder evaluar. Tiene que tener momentos muy definidos y tiene que estar de acuerdo y apegado a las acciones. Tenemos que dar seguimiento a cómo vamos, para darnos cuenta si la acción que implementamos o que propusimos era la que debería ser, y si no, para ajustarla, para reorientarla o para eliminarla. Porque a lo mejor cuando decidimos alguna acción, en el momento de elaborar el programa, era acertada. Pero conforme hemos ido avanzando, se han movilizado las cosas y hay acciones ya no necesarias que podríamos eliminar. Y luego, para hacer el seguimiento, aquí nos proponen estas preguntas que son muy concretas. Si los resultados que obtuvimos fueron los esperados, ¿qué fue, les decía yo, qué de lo que hicimos aportó para que se lograra o para que no se lograra? Si esos resultados nos permiten ir contribuyendo para que dentro de 1 año o 2 años alcancemos los objetivos y las metas. Si la información que hemos recuperado es la necesaria para tomar decisiones, como es la de cambiar una acción, eliminar alguna otra acción, o darle el giro o cambiar. A lo mejor nos damos cuenta incluso que la problemática que habíamos identificado ya no es la prioritaria. O en su momento así lo pensamos, pero nos dimos cuenta que elegimos un mal, o que en ese momento creímos que era adecuada, pero nos dimos cuenta que no. Y a partir de entonces, ver si ese seguimiento me permite ajustar en nuestro programa escolar. ¿Qué consideraciones debe de tener nuestro seguimiento? Nuevamente, todas las acciones tendrán que tener un responsable para su implementación. Cada una de las acciones deberá comprobarse el cumplimiento de los plazos. Es decir, si decimos que se va a hacer una feria académica en junio, tenemos que valorar que si realmente se hizo. Y si no se hizo, ¿por qué no se hizo? Si dijimos que para tal fecha tendríamos que haber hecho un círculo de estudios, o haber hecho ya 2 círculos de estudios para diciembre, ver si lo hicimos y por qué no lo hicimos. Si se puede formalizar todo esto a través de formatos o de tipos de fichas, el seguimiento. Voy a retomar nuevamente lo que decía la maestra al inicio. El seguimiento es importante porque el programa debe ser concreto y realizable. Si no hago ese seguimiento, va a quedar el programa como ese documento que lo hice solamente para formalizarle a una autoridad inmediata que lo estoy elaborando. Si en el seguimiento no voy a darme cuenta qué tanto ha avanzado, no me voy a dar cuenta si lo que decidimos como acciones son las acertadas, si la problemática identificada era la que yo realmente me estaba doliendo académicamente, o a lo mejor ya me doy cuenta que esa ya fue superada y surgió por ahí otra que se está volviendo más en ese momento que está afectando, y que cuando decidimos la primera o cuando estuvimos en el diagnóstico, nos fuimos por una que era la más llamativa o la que más nos hace ruido, ¿sí? Junto con el seguimiento viene la evaluación. Y la evaluación, chicos, es volver a reconstruir ese concepto que tenemos de evaluación.
Porque este plan, si lo ven así como como se los he estado platicando en esta tarde, yo lo veo como es mi plan escolar de mejora, o sea, es mi trabajo, es producto de mis aportaciones, es el producto del trabajo de mis compañeros y tengo que ser crítico al momento de evaluar. Tengo que evaluar realmente si las acciones funcionaron, las que yo tenía para cada ámbito, y si funcionaron, por qué fueron, y reconocer lo que hicimos, y si no, también reconocer si fue porque no hicimos lo que nos correspondía, o porque la acción no era la acertada, o porque el padre de familia no se involucró, pero nunca, el padre de familia si no se involucró, ¿por qué no se involucró? ¿Qué nos faltó hacer a nosotros? Bueno, nuevamente les tomo me pongo como ejemplo, cuando estuve en grupo yo, pues trabajaba el proyecto anual de trabajo, así se llamaba. Y luego los resultados, ya cuando íbamos a evaluar, pues que no funcionó esto, y luego siempre la conclusión era porque los padres de familia no participan, porque los padres de familia no aportan, porque los padres de familia no se involucran. Ok, pero el padre de familia es un agente externo, y yo no puedo hacer que cambie el otro. Si entonces, bueno, ok, el padre de familia no participó, el padre de familia no se involucró, el padre de familia no me apoyó. Voy a voltear la moneda en esta evaluación y en esta revisión crítica. ¿Qué fue lo que yo hice para involucrar al padre de familia? De lo que yo hice, ¿funcionó o no funcionó? ¿Qué más puedo hacer? Porque yo no voy a cambiar al padre de familia. Si el padre de familia no va porque trabaja, pues no le voy a decir que pida permiso de trabajo cada ratito, ¿no? Entonces, esta evaluación crítica va hacia nosotros. ¿Cuál de las acciones tuvieron el impacto y por qué? Si ese resultado nos va a permitir o nos lleva a que se rediseñe el colectivo, y tenemos que estar estableciendo plazos para recuperar información. Reflexionar sobre las causas que facilitaron o dificultaron la implementación de lo programado. Y al finalizar el periodo de vigencia del programa hay que efectuar una valoración global y de cierre del mismo. Y aquí vamos a valorar de manera reflexiva qué hicimos, cómo lo hicimos, qué nos funcionó, qué no nos funcionó, qué hicimos para que funcionara, qué hicimos para que no funcionara. Este es nuestro plan de trabajo, están involucrados todos, pero depende del liderazgo del docente, del liderazgo del director, porque los docentes somos los que de una u otra manera impactamos en el trabajo de los padres de familia y pues vamos directamente al trabajo y a potenciar el trabajo de los alumnos. Entonces la evaluación debe promover la revisión del impacto de las acciones, el análisis de sus resultados, las causas del logro, las dificultades de las acciones. Y vamos al paso número 6. Les decía yo que el más cansado fue el 1. Y de hacerse hasta de leerse. Comunicar avances y resultados. Este es uno que también en las herramientas de evaluación hay un librito, uno de las herramientas, son folletos, son libros muy delgaditos, ya los conocen ustedes muy bien, muy digeribles, muy entendibles. Ahí nos hablan mucho de comunicar, la forma de comunicar avances y resultados. Se deben de comunicar a toda la comunidad los resultados del plan de trabajo, plan escolar, y a qué concluimos, ¿sí? Entonces, y se puede también estar involucrando en darles a conocer los resultados de los seguimientos. Esto implica que también se les dé a conocer a los padres de familia el programa escolar de mejora continua. Probablemente no como lo tengamos diseñado en ese formato, probablemente nada más las acciones que se van a realizar y en los tiempos en los que se van a realizar. El padre de familia con eso es suficiente. No tiene que tener ahí a lo mejor responsables, tiempos, recursos, no. Solamente que él conozca qué acción, el diagnóstico, el resultado del diagnóstico como escuela, las acciones que se definen, objetivos y metas de acciones que se determinaron para atender las problemáticas encontradas en el diagnóstico, y así estar en condiciones de estar informando o estar comunicando el resultado del seguimiento y el resultado final de la valoración de nuestro programa escolar. Entonces lo tenemos que conocer los docentes y la comunidad, que son los padres de familia y los alumnos. La información y las conclusiones de la evaluación se deben comunicar a toda la comunidad, les decía yo, y deben abordar y fortalecer el siguiente ciclo escolar. Es importante. A partir de lo que en esta ocasión con nuestro plan escolar de mejora a distancia, que es muy incierto y es una realidad que no sabemos qué tan apegado está a lo que están viviendo realmente nuestros alumnos. Aún así va a ser nuestro referente para el regreso al inicio de clases presenciales.
vamos a partir de ahí. Probablemente nos demos cuenta que mucho de lo que tenemos no nos va a ser muy funcional, pero algo de lo que tenemos de ahí nos va a funcionar, ¿sí? Entonces, es importante todas estas valoraciones porque van a ser la base de los siguientes ciclos escolares. Cada uno del colectivo decide la forma en que va a hacer la comunicación de resultados, ya sea que se hace un folleto, que si pone unos letreros ahí, los pega en la entrada de la escuela. Hay comunidades donde hay perifoneo, pues que se hace perifoneo, no sé. Cada una de las escuelas va a decidir la manera en que comunica los resultados. Lo importante es que sí se comunique. Estos son los 6 pasos, maestros, así de manera muy concreta. He hablado mucho, pero espero y hayan estado, como lo que decía yo, asociando como la forma en que elaboraron su programa escolar de mejora. Estos 6 pasos de manera descrita muy, muy puntual son los que conforman o lo que me tengo que hacer para elaborar mi programa escolar de mejora continua. Les voy a proyectar, miren, cuando nos estuvimos evaluando antes de que estuviera en el periodo anterior, los directores se evaluaron con un proyecto de gestión en la evaluación de desempeño. Les voy a compartir, dejo de compartir ahorita hasta me regreso. Les voy a compartir un diagnóstico. No está, ¿sí se ve, sí se ve, maestros? No. No, No, déjenme no se lo ve. comparto. Ya no se comparto. vio. No Okay. se ve. Ustedes me dicen si se ve ahí, ¿eh? ¿Ya? Correcto, ya se ve. Ok. Sí. Este diagnóstico Ya. no está organizado en ámbitos, pero prácticamente es lo mismo. Miren, nada más lo voy a bajar, ahorita le leemos tantito. Este es un diagnóstico de lo que era un proyecto de gestión. Es todo esto, de un proyecto de gestión, de una directora, ¿sí? Pero aquí me gustó compartírselos para que vean, porque ahorita que hablábamos del diagnóstico en el programa escolar, de todo lo que tiene que ver, esta es una forma, todo lo que les estuve diciendo es una forma muy concreta en la que se puede ver un poco de los ámbitos que estábamos mencionando ahorita. Esto que tengo aquí señalado en gris respondería al ámbito de materiales y recursos, lo que viene ahí. Y alguien que guste leer este pedacito, nada más para que vean cómo se ve ya en un texto, cómo se ve la parte de describir los recursos y la infraestructura, hablando ya como en un texto, cómo se podría traducir. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Que nos lo pueda leer. Este es de un jardín de niños y aquí la maestra nos describe con lo que cuenta en su jardín de niños. Cuenta con 6 aulas, una cocina, un aula dividida que sirve de bodega y de biblioteca escolar, por lo que el espacio para el desarrollo de actividades es limitado. Existe vasto material bibliográfico, el cual es poco aprovechado por el tamaño reducido de la biblioteca. Se cuenta con una oficina para dirección, un patio cívico con espacio suficiente para desarrollar actividades cívicas. De educación física y eventos culturales, existe baño para niños y niñas con 4 sanitarios, cada uno, y los lavabos compartidos en el exterior de los mismos. Se tiene un aula de usos múltiples en el cual se desarrolla la clase de música, además de usarse para las reuniones con padres de familia o docentes. Existen rampas de acceso en puntos estratégicos para el desplazamiento de alumnos o personas con discapacidad. Las condiciones de infraestructura de la escuela son adecuadas para brindar el servicio educativo a los alumnos. Este ciclo escolar se logró apoyo por parte de la Secretaría de Educación del Estado y del Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, para la construcción de una barda perimetral necesaria para la seguridad e integridad de los alumnos en el desarrollo de actividades recreativas. Muy bien, maestro Ricardo. Ahí, pausa. Esta partecita que le gracias, maestro, que leyó el maestro Ricardo, es un texto que corresponde al ámbito de infraestructura y equipamiento. Así es como se vería cuando me dicen infraestructura y equipamiento, es un texto que ahí sí se vería en mi programa escolar. Y luego viene enseguida, yo les decía que hablaran de la, aquí están, déjenme buscar la participación de la comunidad. En este mismo diagnóstico, enseguida viene les decía yo
que en esta parte de la comunidad hay que recuperar datos de la comunidad, servicios y demás. Y entonces aquí en este pequeño texto corresponde, la maestra pone aquí, la institución cuenta con servicios de luz, agua, drenaje, teléfono, tiene acceso a internet a través del programa México Conectado, el cual opera en la computadora que se encuentra en la dirección como apoyo para el trabajo administrativo y para la organización de las actividades de las educadoras. La escuela cuenta con materiales para el desarrollo de clases, de educación física y de música, para lo cual se usa un teclado musical, se cuenta con el material didáctico y suficiente. Bueno, esa es parte de lo que decía el maestro Ricardo, también de recursos. Pero déjenme nada más, les leo otro poquito acá que viene. Mi intención es que vean cómo lo que yo les decía de los ámbitos, de qué manera se ve reflejada en nuestros diagnósticos, que estoy segura ustedes tienen ya, pero también cómo se ve ya. Por ejemplo, aquí de la parte docente, tenemos uno de los ámbitos que se dice formación docente. Aquí es donde nos habla del consejo técnico, y en este diagnóstico me dicen que las sesiones de consejo técnico se analizan las evaluaciones de segundo momento, se hizo un comparativo de los resultados de la evaluación diagnóstica, se percibe un avance significativo en todos los campos formativos en relación a los aprendizajes esperados trabajados hasta el momento. Y luego ya viene ahí, sin embargo, también se observa que aún existe rezago de aproximadamente el 15% de la población escolar, ya sea en lenguaje y comunicación, pensamiento matemático. Bueno, y ahí sigue el texto. Este texto me habla de que en este consejo técnico se utiliza el espacio como un espacio de profesionalización, porque me habla de que analizaron evaluaciones y me habla que están identificando avances y también rezago. Entonces aquí es un ejemplo de cómo se puede ver dentro de el diagnóstico de mi programa, cómo se puede ver la información ya traducida, ya viendo como haciendo ahí para la raza. ¿Cómo lo voy a ver eso de los docentes? ¿Cómo voy a verlo en la comunidad? Aquí también ellos me dicen, aquí también hablan de la comunidad y dicen que la localidad es un nivel socioeconómico medio a medio bajo, la mayoría de los padres de familia tienen una escolaridad de secundaria, el ingreso es aproximadamente de 3,000 a 4,000 pesos, la mayoría de las mujeres son amas de casa, existen familias uniparentales y extendidas, la mayoría de algunos niños viven en la casa de los abuelos, hay familias en proceso de divorcio, algunos abuelos por el tipo de trabajo y de los padres suelen adoptar la responsabilidad del cuidado de los niños y sus tareas escolares. Esta información es importante porque me habla de lo que decía yo de las características de la comunidad y eso me va a dar pie de ver cómo esa forma de vida en la comunidad, ese tipo de familias, el convivir con los abuelos, el que el abuelo sea el responsable, cómo va a impactar en mi grupo. Pues probablemente porque mis niños van a llegar sin tarea, porque el abuelito se le olvidó, o van a ser muy consentidos. Entonces, todo esto es información, parte del diagnóstico, que así se ve en este tipo de textos, ya cuando están elaborados, ya cuando están descritos, es la forma en que los voy a estar viendo. Y de manera muy general, maestros, porque créanme que verlo del programa, que es un documento tan importante porque lo vemos día a día, es la estructura y el paso a paso de cómo elaborar. ¿Por qué estarlo viendo ahorita? Primero, porque este documento es la columna vertebral de nuestro trabajo. Todo lo que queramos hacer para lograr que nuestras escuelas sean de calidad, sean inclusivas, sean incluyentes, sean equitativas, sean un espacio para el crecimiento profesional del docente y para el aprovechamiento de los alumnos, todo lo que hagamos, todo tiene que estar en nuestro programa escolar de mejora continua. ¿Por qué verlo en este espacio? Bueno, les decía yo que es una tarde de retroalimentación de algo que ya venimos haciendo, pero también es algo que tiene que ser parte de nuestro proceso de formación para el examen que vamos a presentar. ¿Por qué? Porque quienes ya presentaron examen para promoción vertical, sí se ve esa diapositiva, ¿verdad? Se darán cuenta que sí ven algunas preguntas del programa escolar de mejora continua. Y es importante que lo veamos porque cada uno de los documentos que nos proponen la bibliografía atienden a estos dominios que conforman el perfil profesional y el perfil del docente, organizado en criterios e indicadores que ya no voy a abordar mucho porque ya lo hemos visto en otras sesiones. Espero que todos los que están aquí ya lo hayan visto, donde vimos ya el desglose de cómo se analizan. Con el doctor Jesús Velázquez ya lo hemos trabajado, en otras sesiones lo hemos visto de manera muy clara. Aquí solamente quiero ubicarlos en que
Nuevamente, el dominio es el que va a permitirle a quien nos va a evaluar, nos organizó los atributos que debemos de tener como figura educativa. Decía la maestra Heréndira en la sesión anterior, es como lo que nos van a pedir para contratarnos. Ella decía algo así, esta es la forma en que van a contratar. Pues los dominios, también como les he manejado yo en algunas sesiones, esos dominios que me presenta UCICAM son lo que yo debo dominar como docente para ser contratado por Secretaría de Educación, ya sea como maestro de grupo, como director si me quiero promover, como supervisor, como asesor. Y en este caso, lo que establece el Plan Escolar de Mejora Continua atiende directamente a el dominio 4. Va ahí enfocado en el dominio 4. Me pueden hacer preguntas a través del Programa Escolar de Mejora Continua que atienden el dominio 4. Como docente, me dice que debe ser una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Y acabamos de ver que el programa escolar de mejora continua es un elemento que la escuela tiene, una herramienta que la escuela tiene a través de esa planeación de transformar su escuela en una escuela mejor escuela, en una escuela les decía yo que incluyente. Y entonces el plan de mejora, el plan escolar de mejora continua atiende directamente este dominio. Al directivo, este dominio le dice que es, aquí déjenlo lo moví, que es un directivo, propicia la corresponsabilidad de la escuela con la familia, la comunidad, la autoridad educativa para favorecer de la formación integral del bienestar de los alumnos, y en el supervisor se vincula con la autoridad educativa, diferentes instancias de apoyo, comunidades y familia para contribuir la transformación. Entonces, el plan escolar de mejora continua, el conocer su elaboración, el llevarlo a la práctica, nos está hablando de que estamos atendiendo el dominio 4, y el dominio 4 nos habla de reconocer el trabajo colaborativo. El programa escolar de mejora continua es 100% resultado del trabajo colaborativo. Nos habla del reconocimiento del contexto familiar, social y cultural, y lo vemos ahí desde el diagnóstico. Nos habla de la identificación de la necesidad de transformación escolar, y lo vemos desde que nos lleva a identificar áreas de oportunidad de nuestros alumnos y nos lleva a hacer un plan de trabajo con objetivos, metas y acciones que en un lapso de un periodo de 1, 2 o 4 años nos tienen que llevar a la transformación de nuestras escuelas a partir de fortalecer el aprendizaje de nuestros alumnos. Y dentro de la bibliografía que nos proponen en el dominio, viene precisamente guía para la elaboración del programa escolar de mejora continua, que en esta presentación, maestros, prácticamente está la guía. Algo que Ricardo les ha dicho que en el instituto siempre cuidamos es que todas las asesorías que nosotros les proporcionamos, todas tienen como documento base los documentos oficiales. Si encontramos ahí un documento que nos puede enriquecer, lo hacemos para fortalecernos en la asesoría, pero a ustedes siempre les damos la información en base a documentos oficiales. Tiene lineamientos de consejo técnico, porque ya vimos que en uno de los ámbitos, en el del desarrollo profesional del docente, habla plenamente del trabajo en el consejo técnico, y vienen de otros documentos como características de una escuela eficaz, la asesoría en la escuela, el diagnóstico institucional y hacia una nueva supervisión. Son algunos de los documentos que se proponen para atender el dominio 4. Entonces, si se fijan, el programa escolar de mejora continua es un documento muy importante, porque no nada más el documento como sí para leerlo está muy ligerito, pero se convierte en una herramienta también muy importante para el examen de promoción, porque es el documento base para el trabajo que se realiza durante un ciclo escolar, durante cada uno de los ciclos escolares del colectivo docente. Y es el referente o es el instrumento o la planeación que está elaborada de manera tan sistemática que nos va a permitir avanzar paso a pasito a mejorar nuestras escuelas y a llegar a una escuela de excelencia. Por eso la importancia de trabajar este programa, esta sesión. Es como una tarde, les decía yo, de retroalimentación, porque ya hemos construido este documento, pero también para que le veamos la importancia que tiene en el proceso de evaluación para el cual nos estamos preparando. Y pues de mi parte, maestro Ricardo, me pedías como un ratito, un tiempito, pero bueno, pues cerrando, si hay alguna duda, alguna aportación en relación a este programa,
Les decía yo, fue tarde de retroalimentación porque creo que con la práctica ustedes tienen más información de cómo elaborarlo, pero estos son los elementos medulares para elaborar este programa. Y esta es la razón de que, ya cuando lo conocemos, la razón de que esté incluido, al igual que los lineamientos de consejo técnico, como una herramienta a considerar en la evaluación de tanto vertical como horizontal. Y vienen preguntas en relación al programa escolar de mejora continua. Sí, nos las van a presentar y segura estoy que dentro de las tareas construidas, de las preguntas construidas, nos van a llevar alguna que nos lleve a reflexionar sobre la importancia del consejo técnico, la importancia de este programa y la importancia de la participación de los padres de familia en el proceso educativo. Pues de mi parte, maestro Ricardo, no sé si hay alguna pregunta y si no, alguna aportación, abro los micrófonos para quien está aquí presente y también para hacerte el tiempo con la organización de la próxima semana. Si hay alguna aportación, maestros, es momento. Oh, no, maestra Lupita, pues muchísimas gracias por la información tan valiosa que nos acaba de proporcionar. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta, algo que quieran comentar al respecto del tema que tratamos el día de hoy? ¿Cómo están con su programa escolar de mejora continua? ¿Qué logran identificar ahorita? Yo sé que no lo tienen ahí a la mano, porque si somos honestos, es el documento que tendríamos que tener ahí como en la computadora siempre abierto, pero creo que es el que abrimos a veces con menos frecuencias. No sé, por ahí sospecho que a veces lo abrimos siempre cerca de la sesión de consejo técnico escolar. Es más, cuando nos dicen que incluyamos o que valoremos cómo nos ha funcionado y corremos a leerlo, a ver qué hemos hecho. Entonces, no sé, maestros, alguna aportación, qué tanto les aporta más bien esta información que les acabamos de compartir para fortalecer el documento que ya tienen ustedes elaborado. A ver, chicos, ¿los escuchamos? ¿Quién dijo yo? Sin miedo, chicos. ¿O los dejó asustado la maestra? O les dije por mentiras. Sí, adelante, maestra. Ahorita que la escuchaba, maestra, me recordó cuando lo estábamos elaborando en mi centro de trabajo. Sí, pues conocer toda la estructura, fuimos llevando paso a paso la elaboración de cada uno de estos pues del programa. Y sí, el primer paso fue el más difícil, reunir toda la información de los 8 ámbitos, hacer todo el diagnóstico fue muy complicado y en esa parte sí ser muy honestos, saber exactamente en dónde se encuentra la escuela en cada uno de esos 8 ámbitos. Y siento que en la escuela de nosotros lo que nos faltaba un poquito más era como la comunicación de los resultados a la comunidad. Nada más eso, maestra, sería felicitarla muy resumido y muy concreto y pues de alguna manera ya desempolvé todo el proceso que implica hacer el programa en nuestra institución. Sería todo, maestra, de mi parte. Gracias. Una sugerencia, chicos, hay que apoyarnos en la bibliografía que tenemos. A veces no la utilizamos y a veces estamos ahí como que queriendo sacar todas las ideas de la cabeza y a veces ya no nos da. Por ejemplo, ahorita que dicen las herramientas sobre cómo dar resultados o cómo comunicar, pues eso que les decía yo, el tomo 4, no es el tomo 4, el 5, ¿verdad, Ricardo? Es el que habla de comunicar resultados de la evaluación. Con la serie de herramientas, el 5. Ahí está, vamos a aprovecharnos de ellos y ya a veces ya vienen hasta diseñadas. Incluso si buscamos, bueno, me voy a ubicar que yo soy de preescolar, hay documentos como el placer de aprender, la alegría de enseñar, estar 100 no, las cuentas tampoco. Hay documentos que ya traen estrategias diseñadas y que las puedo aplicar y ya nada más me las traigo, las contextualizo y es válido. Es muy válido, entonces aprovechemos los documentos oficiales y los podemos traer y a veces ya, lo cansado a veces es en las acciones, ya ahora qué hago de acciones, ahora porque a veces ya decimos, y luego pues la misma, me traigo la misma. Les digo, no sé a dónde pasaría, pero me consta que hay quienes agarran el mismo programa y nada más le cambian fechas y no hacen la valoración o nada más le cambian responsables y pues no, eso no se trata porque si no, no vamos a avanzar. Esto implica un trabajo de reflexión honesta, donde reconozcamos lo que hacemos y lo que nos falta hacer y aprovechar las herramientas que ya tenemos. Ahí tenemos muchos documentos oficiales, están en la página de Secretaría
y es muy válido tomar estrategias y traérmela a mi programa y ya nada más ahí contextualizarla. Entonces, desde ahí ya es mucha más herramienta. Exactamente, y como lo comentaba la maestra Lupita, hacer este trabajo de manera colaborativa, porque si no, no nos vamos a sentir parte de esta actividad. Yo siempre les digo a los chicos cuando trabajamos esta parte, este aspecto, si nosotros vivimos o estamos en una escuela donde vemos afuera de ella un árbol grande, bonito, frondoso, que nos da mucha sombra, y siempre vemos que a la salida los niños brincan, saltan, rayotean, golpean y hacen desmán y medio con el arbolito jugando, y se suben, le cortan ramas para jugar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Híjoles, pues nada más, niños, bájense, se van a caer y X. Pero ¿qué pasaría si esa misma situación, ese mismo árbol, lo hubieran plantado ustedes enfrente de su casa y vieran a esos niños haciendo esas mismas acciones en el árbol que ustedes plantaron y que su mamá, su papá, su abuelo les ayudó a plantarlo? ¿Cambiaría la situación? Incluso aunque el árbol esté feo, Ricardo. Incluso aunque el árbol esté feo, el rosal, tengo una varita nada más con una hoja, pero si es mío, si yo lo planté. Exactamente, cambia la mentalidad porque es parte mía. Lo mismo sucede con esta actividad. Mientras no nos involucremos, así sea el mejor pense, la mejor estrategia o actividades que hayamos puesto, no me siento parte de esas actividades porque no fui partícipe en la elaboración. Solamente estuve de oyente y levantando la mano, sí, está chido, vamos a hacer eso. Pero no fui parte de. Cuando yo soy parte de, entonces cambia la situación, como en la analogía que les estoy haciendo yo de este árbol. Ahora sí lo cuido. Al otro no le echo agua. ¿Por qué? ¿Quién lo plantó? ¿Quién sabe? ¿Fue el presidente municipal o fue la otra administración de la escuela? Ah, pero lo planté yo. Yo lo estoy cuidando, yo le echo agua. ¿Por qué? Porque fui parte del proceso. Y eso mismo sucede con este tipo de instrumentos y de acciones que vamos a desarrollar en el pense, maestro. Mientras no nos involucremos, mientras no seamos parte de y solamente estemos ahí para levantar el dedito, va a ser más difícil que se logren las metas y los objetivos que ahí nos estamos planteando, por muy reales y por muy prometedoras que sean. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y no es regaño, así hablo, dijo uno. Muy de acuerdo. Muy bien dicho. Exactamente, chicos. Y pues bueno, no sé si haya otra pregunta para la maestra Lupita. Ahorita es la hora de las complacencias. El que pregunta se le responde. A ver, ¿cuál quieren? ¿Otra vez la de los Venga Boys? La ponemos. Ah, sí, eso estuvo muy padre. Bueno, la generación de ahorita no va a saber ni qué onda, qué es Venga Boys, ¿verdad? Pero nosotros, las que ya estamos añejitos, sí, es cuando iba a la disco. Desde ahí ya te evidenciaste, Ricardo. Ya me evidencié, ¿verdad? ¿Ahora qué son? Desde ahí. ¿Sí? Yo me quedé en la disco. Ok, chicos, entonces, si no hay comentarios, pues vamos a la siguiente parte que nos trae a la actividad del día de hoy, que son el taller que vamos nosotros a desarrollar de lunes a viernes de la semana que viene. Es un taller muy padre porque lo hemos desarrollado desde el PDA, Planeación Didáctica Argumentada, desde el análisis de todo ese proceso, y prácticamente es lo mismo que se va a desarrollar aquí con esta misma estrategia, la argumentación. Ya vimos en la sesión, no me acuerdo cuál, que estuvimos, cómo se trabaja, cómo se argumenta, cómo se diseña. Ahora lo que vamos a hacer es la misma dinámica que vimos con la elaboración de reactivos. ¿Qué sucedió?
Independientemente, es que yo soy de preescolar, yo soy de primaria, yo soy de secundaria, yo soy de media superior, que yo voy para horizontal, que yo voy para vertical, que yo voy, ¿sabe a dónde? Nos sirvió, porque la estrategia metodológica, bueno, ha servido, todavía nos falta a nosotros comprobar eso, nos ha servido porque la estrategia metodológica es la misma, ¿sí? Identificar el reactivo, las preguntas claves y hacer la disertación en las posibles respuestas. Con lo que vamos a hacer ahora de este cuestionario de respuesta construida es lo mismo. Vamos a poner ejemplos hipotéticos que les puedan orientar a ustedes a empezar a argumentar, porque hablar como yo, híjoles, pues cualquiera, pero que en realidad tenga argumento lo que yo estoy diciendo y que en realidad responde el cuestionamiento que me están haciendo, pues es un poquito más complicado, porque los maestros no estamos muy dados a que todo lo que digamos o todo lo que hacemos tiene que pasar por un proceso de argumento, premisa y conclusión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este taller de lunes a viernes? Vamos a empezar a practicar, a familiarizarnos con este instrumento para que en el rango que nos maneja de palabras, nosotros demos una buena respuesta, clara, concisa y precisa de lo que nos están pidiendo, independientemente si son docentes que van en la horizontal, si son directores o supervisión, o algunas jefaturas de jefes de sector que tenemos aquí también. Independientemente de eso, ¿sí? Lunes, martes, miércoles no, porque los miércoles tenemos sesión, ¿sí? Jueves y viernes. Vamos a trabajar esos 4 días. Dentro de esos 4 días, chicos, vamos a meter también un aspecto socioemocional, porque yo siempre les he dicho, no todo es prepararnos para dar, sino también cómo nos vamos a presentar nosotros ante esa evaluación. Yo siempre les he dicho, hay que afilar el hacha, sí, hay que afilar el hacha, pero también hay que pensar en nosotros mismos. ¿Sí? Y yo siempre le hago esa mentada de hacha, ¿verdad? Que es del leñador que todos los días se levanta tarde y se tiene que ir a la leña y dice, híjoles, ya se me hizo tarde. Y se va. Y el primer día hace 2 tercios de leña. Al segundo día igual se le hace tarde y se va. Y ya no hace los 3, sino hace 2. Al tercer día pasa lo mismo y se va. ¿Y qué es lo que está pasando? La productividad empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque él por la premura de levantarse temprano e ir a hacer sus actividades, su trabajo, se olvida de afilar el hacha. Si él hubiera dedicado 5 minutos o 10 minutos a afilar el hacha y posterior se va a realizar sus actividades, ¿qué pasaría? No bajaría su productividad. Se igualaría o mejoraría. Pero como no se dio el tiempo de afilar el hacha, por la premura de irse a trabajar, la producción fue disminuyendo. Y eso es lo que yo les ofrezco ahorita a ustedes también, maestros. Afilar el hacha, pero también trabajar en nosotros para ver cómo vamos a llegar a esa evaluación, a esa respuesta construida, ¿sí? A ese instrumento. Esas son las 4 sesiones que nosotros vamos a trabajar. Y estamos manejando los 2 grupos. Uno de las 5 de la mañana, que ya tenemos muchos madrugadores, qué padre, qué bueno, me da gusto que se hayan inscrito, ya muchos me han dicho yo, y ya tenemos un buen número a las 5 de la mañana, y otro que vamos a trabajar, misma dinámica, pero a las 6 de la tarde. ¿Sí? Uno a las 5 y otro a las 6. ¿Cuál va a ser el tiempo que vamos a destinar a esta actividad? Máximo 1 hora y media, porque hay muchos ya que entran a sus trabajos desde más temprano. Entonces va a ser 1 hora y media máximo, el de las 5 de la mañana y el de las 6 de la tarde igual. ¿Sí? Donde vamos a ver cómo argumentar posibles respuestas hipotéticas a cuestionamientos que les pueden servir a ustedes para ese cuestionario de respuesta construida. ¿Qué les parece, chicos?
¿Quién dijo yo de ustedes aquí? Y buenas tardes. Hola, maestra Mari. Buenas tardes, mucho gusto. Soy la latosa que le estuvo mensajeando hace unos días. Pues, ¡Ande! pues va a decir cuál de todas. Pues como le comentaba, yo me vengo enterando, no sabía que iba a haber un segundo instrumento. Entonces ya tengo lo que son 3 días enfocada y metiéndome otra vez, empapándome de información, porque había estado estudiando pues todos los documentos, pero más no esto. A mí me tocó estar en lo que es la evaluación de la planeación argumentada. Recién entró y todo. Entonces, pues más o menos creo yo que es algo parecido, similar. Nada más que, pues, a empaparme de nuevo porque pues ya tengo 3, 4 añitos que no presento. Y pues sí me gustaría entrar igual a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, fresquecita, dijo usted. Y pues aquí estamos y mucho gusto a todos. Muy bien, maestra. Costos, están diciendo costos. Ya saben que aquí los queremos mucho, los apapachamos, les damos su cafecito, ¿verdad? Y el costo que vamos a trabajar para estas actividades va a ser de 350 pesos. 350 pesos las 4 sesiones con el desarrollo que ya les acabo de mencionar ahorita. ¿Sí? Joven, ¿les parece bien o les parece caro? ¿Le bajamos? ¿Le subimos? A veces claro que sí, manejamos PayPal, cómodos pagos con Electra, estamos vinculados ahí. Los de Coppel no se los recomiendo porque sí agarran a mucho profe y no. Ahí sí está. Buenas noches. No, pues, hola, maestro Benjamín, buenas noches. A mí me parece muy bien, 350, si incluye el café está perfecto. Adelante. Pero que sea Nescafé, ¿eh? No un buen café. Pues no, es de Chiapas, nos han traído café de mejor, Chiapas. Mejor aún. De olla, oloroso a canelita. Adelante, cuenta conmigo. ¿Sí? Entonces, considero que es un precio bueno, económico, competente, porque lo que se hace ahorita con ustedes, de empezar esa retroalimentación y ese trabajo, de que en realidad su instrumento cumpla con las características, es una responsabilidad muy grande, que yo le he dicho a las personas que me ayudan. En este caso vamos a tener quien nos ayude en la mañana y a las 6 de la tarde, ¿sí? Obvio, su servidor va a estar ahí también, pero vamos a tener otra persona que nos apoye en el trabajo y es un compromiso fuerte. ¿Por qué? Porque no estamos jugando con algo de, si no sirve, pues no hay bronca. No, estamos jugando con una responsabilidad muy grande porque es su evaluación, es su resultado. Y nosotros tenemos el compromiso de hacerles un trabajo lo más asertivo posible. Porque si no, imagínense dónde queda posterior la credibilidad de todo esto que hemos estado haciendo. Por eso yo les digo, tengan la certeza de que el trabajo que se realice aquí va a cumplir con las características que nos están pidiendo. Por la experiencia que tienen los compañeros, por la experiencia que tenemos no de un solo año, sino de años atrás, que hemos estado trabajando esto. Rafael Marín levantó la mano, adelante. Tengo una duda. El taller de las 5 de la mañana, por ser madrugador, me imagino que lo va a dar el profe Ricardo. ¿Usted, verdad, profe? Lo vamos a dar 2. Vamos a estar siempre 2 en sala, su servidor y otra persona. Por si yo me duermo, el que sigue. Tenía esa duda porque pues yo me gustaría entrar con usted, profe. Sí. Ya ve que pues usted es madrugador y pues pero no sé, yo quiero, me adapto si a las 5 a las 6 o de la tarde, pero yo quiero con usted. Sí, quería estar en su ok, de todo modo pues si va a estar en los dos, pues me animo por las 6 de la tarde, pero pues tenía esa duda, profe. Sí, voy a estar en los 2 procesos. Yo no los quiero dejar. Okay. Confío
plenamente en las personas que me van a acompañar, pero me gusta estar de Petrita como la ajonjolí en todos los moles, ¿verdad? Como no me quieren ya en la casa ni temprano me levantan, me dan mi patada, órale ya. Pues ahí voy a estar a las 5. ¿Sí? Y en la tarde, pues no se diga, aquí estamos al pie del cañón con el fin de trabajar con ustedes y que juntos generemos esa certidumbre para el día que les toque la evaluación. ¿Qué les parece, chicos? Hola, maestro. Buenas tardes. Hola, mi maestra. ¿Cómo se llama? Galaxy A31 de FL. Hasta ahí alcanzo a leer. Florencia, a sus órdenes. Ah, bienvenida, Florencia. Díganos. Yo me quiero integrar al grupo de las 5 de la mañana. Excelente. Excelentísimo. Ahí puse mi teléfono en dado caso de que alguien no lo tenga, que no creo, ¿verdad? Porque prácticamente son del grupo que estamos manejando, no, ahorita de los dos grupos. Ya hemos estado depurando un poco porque pues ya algunos ya pasaron su proceso, pero algunos nos siguen acompañando. Mándenme ya, ahora sí, muchos ya me mandaron. Qué bueno, me da gusto que confíen en nosotros y que nos hayan acompañado en este proceso tan largo desde el 25 de enero, que hemos estado con ustedes, dando miércoles y sábado, miércoles y sábado, miércoles y sábado, las asesorías. Muchas gratuitas, otras pues no, ¿verdad? Porque pues también de algo tiene que vivir uno, no solo de la palabra de Dios. No se crea. ¿Sí? Entonces, no sé si haya alguna otra duda, chicos, en relación a esta actividad que les estoy planteando. Los que gusten, mándenme ahora sí su confirmación, maestro. Yo me integro a las 5 de la mañana o maestro Ricardo, yo me integro a las 6 de la tarde. Y ahora sí, empezamos a organizar los grupos. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Sírvanse manifestarlo levantando su manito. Ok, gracias. Ay. No se crean. Aprobado en lo general y en lo Tengo particular. una duda, profe. Lili, díganos, Lili. Yo soy de aquí de Durango. Ah, excelente. Bienvenida, paisana. Ese curso que está ofertando es el taller de redacción para el instrumento de valoración de recursos personales y prácticas educativas. Amén. No, porque yo ya lo estoy tomando los viernes, lo están dando, ¿verdad? No, el viernes fue una asesoría que dimos, pero general. Ahora ya vamos a enfocarnos de una manera específica. La dinámica de trabajo es esta. Vamos a estar haciendo como en la validación de reactivos que hacíamos para el proceso de admisión vertical y horizontal, que poníamos un reactivo y ustedes, con base a la estrategia metodológica, lo contestábamos y ya analizábamos cada reactivo. En esta situación va a ser lo mismo. Ponemos una pregunta y empezamos a argumentar y ya empezamos a decir por qué sí, por qué no, quítale acá y ponle allá. Y entonces, con base en eso, ustedes van a empezar a familiarizarse con esta redacción. Asimismo, al terminar la sesión de cada día, el asesor va a dejar algunas preguntas para que ustedes argumenten y se las manden al asesor, ya sea por medio de WhatsApp, por medio de correo, por el medio que nos pongamos de acuerdo, para empezar ese proceso de ir y venir y de retroalimentar las argumentaciones que ustedes hagan como ejemplos después de terminar la sesión. Ok, gracias. Perfecto, maestra Lili. ¿Alguien más, chicos? Durango, me gustaría hacer una sesión presencial. Tengo muchos de Durango perdidos por aquí. Un día nos tomamos un cafecito por la tarde, no a las 5 de la mañana porque me pegan si salgo. Pero en la tarde sí me dejan salir media hora. ¿Media hora? Sí, es cuando me sueltan la cadena. Será bien, fíjate, una presencial en Durango. Sí, ahorita que estamos bueno, aquí Durango ya es semáforo verde. Podemos reunirnos, platicar, conversar qué han hecho, cómo lo han visto y pues dar algunos tips, pero ya de manera
face a face, dijo un doctor muy estimado mío. O sea, cara a cara. Los de Durango, ¿verdad? Ya luego, para fin de mes voy a ir, creo, a Querétaro. Si hay alguien de Querétaro por esos rumbos, allá nos podemos tomar un coffee. No, no hay de Querétaro aquí. Bueno, pues no, lo tomo yo solo. Además, me lo llevo del Oxxo. No, no se crean, el día, luego nos ponemos de acuerdo aquí Durango para una sesión presencial. Ahí vemos dónde nos arrecholamos por ahí, dicen aquí los de barrio. ¿Sí? Bueno, chicos, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Me dio un placer enorme volver a verlos. Yo espero con ansia los miércoles y los sábados porque me da gusto ver gente tan positiva, tan entusiasta, tan con ganas de prepararse y salir adelante. Y yo sé que juntos lo vamos a lograr. Y yo sé que después de los resultados nos vamos a ver y quiero que todos estén sonrientes, así como están ahorita, con su cara llena de júbilo de lo lograr. ¿Por qué? Porque me esforcé, me preparé y tuve todas las herramientas para lograr esto, mi incremento salarial. Yo les aplaudo y les valoro ese esfuerzo porque no cualquiera, maestro, no cualquiera está aquí aguantando 2 horas recibiendo orientación y capacitación. No es fácil aguantar frente a un monitor y ustedes lo están haciendo, ¿sí? Entonces, más que nada, mis respetos y mi admiración para todos y cada uno de ustedes, chicos. Y los espero ya sea a las 5 o a las 6 de la tarde, ¿sí? Ya saben, no les deseo suerte porque la suerte, no. ¿Es qué palabra? Éxito. Éxito. Éxito, chicos, exactamente. Para todos. Muchísimas gracias, los quiero, chicos. Nos vemos. Muchas ya sea gracias, doctor. Gracias, doctor. 6 de la tarde. Maestra Que Lupita, estén muy gracias. bien. Hasta luego. Luego. Me mandan Gracias. mensajito para confirmar Buenas su noches, hasta luego, grupo. gracias. Doctor Ricardo, gracias. Gracias. Gracias a ustedes, Gracias. chicos. Un gusto verlos.